Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta, la séptima y penúltima clase de nuestro curso, La Biblia en el Principio. En la clase pasada vimos cómo Dios, por pura gracia, llamó a Abraham y le dio la promesa del Salvador, uno de sus descendientes, de esa gran nación que Dios iba a hacer de Abraham, iba a ser el Salvador del mundo, ser bendición para todas las naciones. Ahora vamos a ver que un poco después en la vida de Abraham, Dios también puso a prueba la fe de Abraham para su bien. Vamos a estudiar Génesis 22 juntos, pero comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro tiempo juntos. Oremos. Querido Señor, gracias por reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra. Cuando escuchamos cómo Abraham te amó más que a su propio hijo, reconocemos que muchas veces nos falta fe y amor hacia ti. Perdónanos por las veces que hemos puesto otras cosas o personas antes que tú. Fortalece nuestra fe. Enséñanos por medio de tu palabra y ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Bendice este estudio y guíanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Muy bien. Tenemos entonces los siguientes tres objetivos para nuestro tiempo juntos hoy. Con el favor de Dios, primero vamos a utilizar el método de las 4C para estudiar Génesis 22, 1 al 19. Luego vamos a analizar el proceso de contar, en qué consiste y qué estrategias tenemos como opciones para contar una historia bíblica. Luego vamos a aplicar esos principios del contar al proyecto final que ustedes van a desarrollar. Pero el captar que tenemos para la historia de Génesis 22 es la actividad que ustedes realizaron como tarea. Entre el llamamiento de Abraham en Génesis 12 y Génesis 22, la prueba de Abraham, hay 10 capítulos. Y queremos repasar brevemente el contenido de esos capítulos para darles una idea del trasfondo de esta historia. ¿Qué sucedió entre el llamamiento de Abraham y esta historia? Así que vamos a tomar sus aportes de lo que prepararon de tarea, pero sí vamos a limitar cada aporte a 10 palabras o menos. Tienen que dar un resumen del capítulo en 10 palabras o menos. Así que alguien podría dar un resumen del capítulo 13, el capítulo 13 de Génesis. Y Magali levantó su mano primero. Adelante. El resumen de Génesis 13. 13. Mm. Permítanme tantito. De cuando Abraham y Lot se separan, eh, yo entendí que era de Génesis 22 y al tema le puse la fe de Abraham probada. Ok, sí, era de los capítulos 13 al 21, básicamente, y cada capítulo tenían que dar un resumen de 10 palabras o menos, pero sí, tenemos este resumen del capítulo 13. Abraham y Lot se separan, o sea, había un pleito entre sus siervos, entonces decidieron separarse y la tierra cerca de Sodoma y Gomorra era mejor. Lot escogió eso, Abraham se fue al otro lado. Bien, buen resumen. Al capítulo 14, entonces, 10 palabras o menos para resumir el capítulo 14. Juan Manuel levantó su mano, por favor. Abraham rescata a Lot y recibe bendición de Melquisedec. Muy bien, excelente. Tenemos esa historia de 4 reyes invasores contra 5 reyes de la tierra de Canaán y pierden la guerra, se lleva de botín toda la gente. Abraham sale con sus 300 y tantos siervos y rescata a Lot y a los demás. Tenemos a Melquisedec al final del capítulo. Excelente. Capítulo 15. Ahí está la historia. Capítulo 15.
Un resumen en 10 palabras Yo o menos. coloqué, Sí, Leandro. ahí es donde se formaliza la promesa de Dios a Abraham. Muy bien, muy bien. Sí, al comienzo de ese capítulo vemos un momento bajo en la fe de Abraham. Dios dice, yo soy tu escudo y tu gran recompensa. Y Abraham básicamente dice, eso no es suficiente. No tengo un hijo. ¿Cuándo me vas a dar un hijo? ¿Cómo? Pero Dios en su misericordia asegura de su promesa con mostrar la arena y las estrellas y asegurarle que sus descendientes serán más. Y al final de ese capítulo tenemos un relato extraño nos parece extraño a nosotros. Abraham corta animales a la mitad y luego una antorcha flota entre las mitades de los animales. Ese fue un pacto que Abraham hubiera reconocido. En Babilonia, de donde él venía, tenían un pacto de sangre así, que era la forma más fuerte de jurar un juramento, básicamente diciendo, si yo no cumplo este juramento, me puedes cortar en mitad. Pero solamente Dios pasó en medio. Esa fue la forma de Dios de decir, yo estoy haciendo el juramento más fuerte que puedo contigo, Abraham. Te voy a cumplir mi promesa. Bien, capítulo 16 entonces. Un resumen del capítulo 16. 10 palabras o menos. Estás en vivo, Carlos. Está bien. Yo estoy Ve- haciendo un curso. Un resumen del capítulo 16. ¿Alguien quiere aportar? Bien, si no hay otro voluntario, Juan Manuel, adelante. Levantó la mano. Agar concibe a Ismael y hay un conflicto y promesa divina. Okay. Sí, sí, ahí vemos otro momento bajo en la fe de Abraham y Sara, ¿no? Que básicamente trataron de obligar a Dios a cumplir su promesa con hacer que Abraham se acostara con la sierva, una criada de Sara, Agar. Pero nace un hijo, Ismael, de esa unión. Ok. 17 entonces. Un resumen en 10 palabras o menos. El capítulo 17. La señal del pacto ¿Cuál era la señal del pacto, Homero? entre, entre Abraham y Dios. Sí, y la señal era la circuncisión. La La circuncisión de... Excelente, muy buen resumen de ese capítulo. Otra forma en que Dios le estaba asegurando no solo a Abraham, ahora de sus descendientes de ahí en adelante van a practicar la circuncisión también, una señal que Dios va a cumplir su promesa con ellos. Bien, 18 entonces. Un resumen de 10 palabras o menos del capítulo 18. ¿Qué tal alguien que no ha participado todavía? Quisiera levantar la mano. Estoy muy agradecido por los que llegaron muy preparados con esto, pero un resumen del capítulo 18, ¿alguien más podría aportar? Muy bien. Mireli, por favor. Gracias. Eh, Algo así como Isaac, la promesa cumplida. Ok, ¿el 18? Sí. Sara recibe la promesa de tener un hijo. Sí, sí, la promesa todavía no se cumple en el 18, ¿verdad? Pero sí, Dios vuelve a prometer. Yo puedo decirle algo también, que no Muy me bien. permite levantar la mano. No sé por Ah, qué.
Ok, Elizabeth, le voy a llamar entonces para el siguiente capítulo, ¿está bien? Un momentico. Sí. Ok, perfecto. Sí, entonces aportaron en el chat también para el 18. Dios confirma la promesa del nacimiento de su hijo Isaac. Excelente. 3 visitantes llegan a la tienda y uno de ellos, Dios, 2 ángeles, repite la promesa. Dentro de un año va a cumplir su promesa y Sara se ríe, ¿verdad? Duda, no cree. Pero sí, al final de ese capítulo tenemos a Abraham intercediendo por Lot y las ciudades de la llanura también, Sodoma y Gomorra. Bien, vamos al 19 entonces, y Elizabeth se puso de voluntaria el 19. Sí. Cae el juicio sobre Sodoma y Gomorra, y solo Lot y sus 3 hijas son salvas, y la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal. Okay. Sí, tenemos una historia trágica de Lot y sus 2 hijas en una cueva al final de ese capítulo también. Bien, el capítulo 20, entonces, resumen, Zorobabel levantó su mano. Resumir el capítulo 20. Yo le ayudo si no hay. Zorobabel, ¿quisiera aportar el resumen del capítulo 20? Sí, iba a aportar el capítulo 19, Ok, pero la hermana ahí se me adelantó. ok. ¿Tiene a mano el capítulo 20? Sí, sí. Perfecto. ¿Resumen? Yo le ayudo si él. Creo que lo Está está bien, hermano. buscando. Sí, ok, adelante entonces, Elizabeth, no hay problema. Ok, en el capítulo 20 vemos a Abraham que miente sobre Sara ante Abimelech, recuerden, ¿verdad? Pero es advertido Abimelech por Dios en sueño para no hacer uso de Sara. Que sí, vuelve a caer en lo mismo, ¿verdad? Parece tenía una debilidad para con eso y no confió en Dios para protegerles, mintió que era su hermana, no su esposa. Abimelech le toma por esposa, Dios tiene que interceder otra vez de forma milagrosa para que Abimelech no se acueste con ella. Y muy importante ahí porque Dios ya había dicho dentro de un año ella va a tener un hijo y tenía que ser hijo de Abraham, no de Abimelech. Así que Dios está guardando y cumpliendo su promesa. Bien, el 21 entonces, ¿qué sucede en el capítulo 21? Un resumen del capítulo 21. Y en las palabras que tengan ese sonido. Puede ser al inicio o en otra parte. Ahora sí, Zorobabel levantó su mano. Adelante. Sí, vemos en el capítulo 21 la promesa de Dios cumplida a través del nacimiento del hijo prometido hacia Abraham, Isaac, ya en ellos en la vejez, viendo que para Dios no hay imposibles y su promesa se había cumplido para con Abraham y para con la humanidad, ya que la simiente venía de él. Ok, muy bien. Se cumple la promesa, nace Isaac y luego al final de ese capítulo, también Agar y Ismael son echados de la casa de Abraham, pero Dios los tiene misericordia a ellos también, los protege y da promesas a ellos también. Muy bien, continuamos entonces con la historia que es nuestra para el día de hoy, Génesis 22, pero creo que ese trasfondo nos ayuda a ver cómo Dios, en su gracia, iba preparando a Abraham para esta prueba. Muchas veces leemos una historia de la prueba de fe de Abraham como esta y queremos alabar a Abraham por tener una fe tan grande. Realmente Dios es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Entonces Dios iba preparándole para esto. Él tuvo sus momentos muy bajos. Dios iba repitiendo su promesa, asegurando de una forma o de otra de su promesa.
Ahora por medio de esta prueba vamos a ver que Dios hace lo mismo, fortalece la fe de Abraham en su promesa. Vamos al texto bíblico y voy a necesitar 3 voluntarios para ayudar con la lectura de la historia. Vamos a leer la historia juntos. Entonces, los primeros 3 que levanten la mano podrían ayudar con la lectura. Excelente. ¿Me permiten un momento? Ahí está. Vamos a Génesis capítulo 22. Y tenemos la primera voluntaria que es Mireli, por favor, versículos 1 al 8. ¿Ok? ¿Puedo leerlo de mi Biblia? No hay ningún problema. 1 al 8. Ujú. La prueba de fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después, cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Muy bien, muy bien. Ahora continúa, por favor, Brenda, con versículos 9 al 14. Brenda, ¿nos ayuda con la lectura? Amén. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Muchas gracias. Y la tercera manito que vi es de Magali. ¿Puede concluir con los versículos 15 al 19, Magali? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba.
Muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a volver a repasar la historia, ahora contestando las preguntas primero de considerar. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Homero levantó su mano. ¿Quiere comenzar? Personajes hay ahí. Isaac, primero Dios, ¿no? Isaac, su hijo, los siervos. Muy bien, muchas gracias por comenzar por nosotros. Tenemos a Dios, Jehová, tenemos a Isaac, los siervos que acompañaron en el camino. Muy bien, ¿qué otros personajes tenemos? Julie levantó su mano. Julie, por favor. Le faltó solamente el ángel que le habló a Isaac. Ok, Digo, a Abraham. el ángel de Jehová y también a Exacto. Abraham. Muy bien, muy bien. Sí, el ángel de Jehová, aquí un detalle interesante para ustedes. A veces parece ser simplemente un ángel creado. Sabemos que los ángeles con espíritus que son mensajeros para Dios, la palabra en sí significa mensajero. Pero hay ciertos momentos cuando el mensajero parece ser más que un ángel. Y este es uno de esos momentos, porque vemos lo que dice después de parar el sacrificio, este mensajero de Dios. Él dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es interesante eso, ¿verdad? Conozco que temes a Dios, hace referencia a Dios en tercera persona singular, pero luego dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, se refiere a sí mismo como Dios. Entonces, una posibilidad es que este mensajero de Jehová realmente es el verbo, la palabra, es el Dios el Hijo antes de encarnarse como Jesús. Es una posibilidad en esta situación. Este Dios el Hijo aparece como el mensajero para Dios el Padre. Bien, vamos a continuar entonces. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetos en esta historia? Muy bien, tenemos nuevos participantes. Richard levantó su mano. Objetos en la historia. Buenas noches, pastor. Entre los Bienvenido. objetos tendríamos al asno, al burro, Bien. la leña, Ok. el cuchillo y el carnero. Muy bien. El carnero que aparece al final para tomar el lugar de Isaac. Bien. Leandro, ¿algún objeto que falta? Bueno, el altar, me parece que... Y tal vez ese árbol de espinos o zarza donde estaba el carnero. Sí, trabado sus Qué cuernos. significativo que siempre en la Biblia aparece, por ejemplo, a Pedro en una pesca, cuando le preguntan a Jesús acerca del dinero, ¿no? Aparece en la boca de Jesús de un pez una moneda que le dice, ve a pescar y dadle al César lo que es del César, básicamente. Pero cómo la naturaleza aparece dentro de la Biblia como obra y gracia, ¿no? Para darnos una muestra del poder de Dios. Sí, hablaremos un poco más de la importancia de Dios enviar un sustituto para Isaac. El Sí, sí. carnero tomó su lugar en el altar. Bien, el altar se mencionó también, yo creo que hay mención de fuego aquí. Alguien en la mañana preguntó de qué forma llevaron el fuego. Bueno, la Biblia no entra en detalle, pero podemos suponer que tal vez llevaban una brasa dentro de una cerámica, ¿verdad? Para que pudieran llegar y tener algo con que prender fuego. No sabemos, pero sería una posibilidad. ¿Se nos olvidó algún objeto? Magali levantó su mano.
El holocausto. Oh, ok. Sí. ¿Saben lo que es un holocausto? Yo creo que en la traducción que utilizó Mireli lo explicaron bien. Es una ofrenda quemada, una ofrenda que se quema por completo en el altar después de matarlo. Entonces, ese es holocausto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Sí, Nidia mencionó en el chat también hay mención de un cordero. Isaac dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y amén. Disculpe, también se menciona arena y estrellas. Se mencionan, sí. No son objetos presentes en la historia, pero se mencionan en la historia, igual que el cordero. Gracias. Bien, continuamos entonces. La siguiente pregunta de considerar es, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Zorobabel levantó su mano. En el monte Moriah. Ok, sí, en la tierra de Moria, en uno de los montes que estaban ahí, que Dios le mostró. Ese lugar se menciona. ¿Algún otro lugar que se menciona aquí? Sí, ¿puede suplir la respuesta, Magali? Berseba. Sí, hacia el final aquí fueron a Berseba, donde Abraham tenía su acampamiento en ese entonces. Sí. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Alguien tiene respuesta a eso? Veo su mano, Magali, pero estoy permitiendo que otros participen también. Gracias por llegar bien preparada a la clase, de todas formas. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Alguien más sabe la respuesta? Si recuerdan la clase pasada, usamos nuestras manos para darles una fecha aproximada para la vida de Abraham. ¿Alguien recuerde esa fecha aproximada? Jesús, año cero. Esdras, 500 años antes de Cristo. David, 1000 años antes de Cristo. Moisés, 1500 años antes de Cristo. Abraham. Yo vi que Brenda lo dijo, creo. Sí, 2000 años Muy antes. bien. 2000 años antes de Cristo, más o menos, una fecha aproximada. Pero también es bueno ver el contexto para saber más o menos en qué momento durante la vida de Abraham sucedió esto. Bueno, sabemos que de capítulos anteriores, Abraham tenía 100 años y Sara 90 cuando por milagro de Dios nació Isaac. Ahora, en el siguiente capítulo, vemos que Sara muere al cielo. Y nos dice ahí que ella tenía 127 años, creo. 127 o 129, no recuerdo, cuando murió. Entonces, en el transcurso de esos 37 años sucede esta historia. Yo creo que tenemos en nuestras mentes que Isaac tal vez es un niño joven, pero el texto no dice eso. Podría ser un muchacho un poco más grande, no sabemos con seguridad. En algún momento en ese tiempo sucedió.
Pero también cuando hacemos la pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? Es bueno fijarnos en el transcurrir del tiempo en la historia misma. Dios le da el mandato a Dios a sacrificar a Isaac y luego, el día después, se levantó muy de mañana y emprendió su viaje. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Así que casi 3 días de viaje. Ahora imaginamos que esto no era solo una caminata de 20 minutos y ya llegamos y voy a hacer lo que tenía 3 días casi para pensar, meditar en lo que estaba haciendo. Creo que eso es un detalle importante en esta historia. Bien, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? Perdonen, se me fue la señal de internet momentáneamente. Vamos a volver a compartir. Vamos compartiendo el texto bíblico. Perdón. Problemas técnicos. Ahí está. Ahora sí, hacemos la pregunta y la contestemos. ¿Qué es el problema en esta historia? ¿Qué es el problema? Julie levantó su mano. Por favor, ¿cuál es el problema en esta historia? Bueno, el problema en esta historia es el sacrificio de Isaac, el único hijo de Abraham. Sí, y usted puede contestar y otro estudiante también si quiere. ¿Por qué era un problema eso? Tal vez parece obvio, pero merece un poco más pensamiento. ¿Por qué era un problema eso? Sacrificar, bueno, para mí sacrificar tu único hijo, un hijo de la vejez, un hijo prometido y sacrificarlo es un Ok. problema. Sí, ahí tenemos un problema en 2 sentidos. Primero, está fuera del carácter de Dios pedir Exacto, un sacrificio humano, ¿verdad? sacrificio humano, Y, exacto, pero para Abraham también el problema es, este es el hijo que Dios mismo dice a quien prometido. amas, a quien amas. O sea, está diciendo Dios, este es tu hijo único a quien amas tanto y yo quiero. Es que Abraham amó mucho a su hijo de milagro, de vejez, y ahora tiene que matarlo. Un problema para Abraham también. ¿Qué otro problema podría haber en esta historia? Magali levantó su mano, por favor. Probar la fe de Abraham. Ok. Sí, la prueba para su fe podría presentar problemas en el interior de Abraham, tal vez cuestionar, luchar con esto. Ruth levantó su mano también. Buenas noches. Yo lo veo como un conflicto interno que a nosotros como también yo creo que nos ocurre como cristianos el querer agradar a Dios, pero a la vez él amaba también a su hijo. Entonces, o agrado a Dios o cuido lo más preciado para mí terrenalmente que es mi hijo. Entonces Okay. yo creo que es como un conflicto interno, una angustia que debe haber vivido él como padre y como seguidor del Dios único en esos años. Sí, Eso sería, profesor. sí, usted empezó a aplicar un poco. Vamos a hacer más aplicación en la sección de consolidar. Pero sí, bien explicada. Elizabeth levantó su mano, Elizabeth. Sí, Abraham tenía un conflicto interno, emocional y mental, porque aunque él tenía la certeza de obedecer lo que Dios le quería, le había pedido, pero es que Dios nunca se había sacrificado seres humanos.
sea, él estaba caminando en fe, pero al mismo tiempo lleno de duda y de preocupación, aunque no se lo expresara a su hijo. Él fue a obedecer, eso es lo que entiendo yo. O sea, era una situación muy difícil para él, por todo lo Sí, dicho de anterior, su hijo y su promesa, y entonces Dios ahora me va a quitar la promesa. O sea, creo que la parte emocional de Abraham está muy comprometida. sí, o sea, si leemos el texto, no notamos eso. O sea, no dice, y Abraham estaba muy triste o Abraham estaba cuestionando. Solo dice, se levantó y empezó su viaje. Pero podemos ponernos en su situación y él era humano igual que nosotros. Entonces podemos suponer que estaba así con una inmensa lucha interior sobre esto. Muy bien, Cristian también levantó su mano. Otro problema en esta historia. Cristian, ¿Ya? ¿Me escuchan? ahora sí. Sí. Y como sabemos, el problema mayor con Abraham, pero aparte de Abraham también para Isaac fue un gran problema, ya que tenían todo y menos el cordero para sacrificar. Que cuando se dio cuenta que él era el cordero para el sacrificio, seguro que fue un gran problema para él también. Sí, o sea, Gracias. tampoco habla la Biblia de la reacción de Isaac, pero no podría haber sido fácil para él tampoco. De repente su padre está, dependiendo de su edad, ¿verdad? Podría ser un joven muchacho un poco más grande, pero no dice que resistió. Sí, sí, nos deja con muchas preguntas, pero podemos imaginar que era también problema para él. Gracias por mencionar eso. Y Dolores levantó su mano también. Sí, yo pienso que la decisión que tomó Abraham de obedecer y esa fe que tuvo también de que, de que Dios le había prometido naciones y él tomó esa decisión de sacrificar a su hijo. Entonces ya mencionó parte de la resolución o la solución del problema también. Sí, yo creo que para explicar muy claramente, sí, muy probablemente era una lucha interior grande para Abraham, pero no solo porque amaba a su hijo. También recuerden las promesas que Dios dio sobre este hijo Isaac. Iba a hacer de Abraham una gran nación por medio de Isaac y no de Ismael. Iba a enviar el Salvador prometido de Isaac y no de Ismael, porque en el capítulo 18 Abraham dijo, no, aquí está Ismael, haz tu promesa cumplirse por medio de él. Y Dios dijo, no, lo voy a hacer por medio de tu propio hijo. Y Isaac fue ese hijo. Así que ahora vemos otro problema, ¿verdad? Dios prometió que iba a enviar el Salvador por medio de Isaac y ningún otro. Y ahora Dios dice, mata a Isaac. Uf, ahora Abraham, que confiaba en esa promesa del Salvador, está diciendo, Dios está anulando su promesa con esto. Pero vemos la solución también en la fe que Dios le dio a Abraham en sus promesas, a pesar de lo que decía su razón, a pesar de lo que decía su lógico. Vemos la fe de Abraham en estas palabras. No sé si notaron este detalle. Miren, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Se fijaron en eso? Volveremos a vosotros. Abraham estaba completamente dedicado a matar a su hijo Isaac.
tenía el cuchillo levantado, pero confiaba también en la promesa de Dios. Él iba a cumplir su promesa. Él y Isaac iban a volver juntos a los siervos de alguna forma u otra. Aun si Dios tuviera que levantar a Isaac de las cenizas del altar de los muertos, Abraham estaba confiado que Dios podría hacer eso y lo haría, que Dios iba a ser fiel a su promesa. Entonces, ahí tenemos parte de la solución del problema en estos versículos. Muy bien. ¿Y qué otra solución podemos ver del problema un poco más adelante en la historia? Miremi levantó su mano. Yo creo que si nos vamos un poquito atrás, ya él había tenido él tenía una relación con el Señor, entonces lo conocía y ya cuando llega esta prueba, él tenía ya plena confianza porque ya conocía y tenía esa relación bien cercana con el Señor y sabía que iba a proveer, que algo iba a suceder. Sí, tenía confianza en Dios, pero no debemos pensar que fue perfecta. Tenemos mucha evidencia anteriormente que su confianza no era perfecta, ¿no? Entonces sí conocía a Dios, pero sí, yo creo que algo importante de esta historia es reconocer que Abraham era humano igual que nosotros. Seguramente en su corazón había dudas y una lucha. Sin embargo, Dios utilizó esto para fortalecer aún más su fe. Porque si él luchaba en el camino, ¿qué iba a estar pensando, verdad? Si mato a mi hijo, ¿cómo va a cumplir Dios sus promesas? Pero Dios me dijo, y Dios es fiel. Entonces seguía recordando la fidelidad, el amor, las promesas de Dios, y eso le ayudaba a fortalecer su fe para poder hacer el sacrificio como Dios mandó. Sí, gracias. ¿En qué otra forma se soluciona el problema un poco más adelante en esta historia? Abraham termina matando a Isaac. Magali levantó su mano. No, porque interviene el ángel de Jehová. Muy bien. Interviene el ángel de Jehová. ¿Y luego qué sucede? Provee el carnero. Entonces Abraham llamó el monte Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por eso lo que experimentó. A lo mejor cuando Abraham dijo esto a Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. A lo mejor solo estaba evitando entrar en los detalles asquerosos de lo que iba a suceder pronto en el altar. Pero Dios hizo cumplir lo que él dijo. Y un poco después vemos que sí, Dios proveyó el carnero, no un cordero, un carnero, para tomar el lugar de Isaac en el altar. Y así se solucionó el problema también. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas de consolidar entonces. Por mientras voy a revisar los comentarios en el chat. Sí, hablan del amor de Dios en detener el sacrificio. Lidia identificó eso de que Abraham dijo que él iba a regresar con Isaac a sus siervos. Excelente. Una muestra que confiaba que Dios iba a cumplir su promesa. Si tenía que resucitar a Isaac de los muertos, lo iba a cumplir. Excelentes comentarios. Muchas gracias por su participación ahí. Ahora sí, volvemos a la presentación. Y vamos a adelantarnos un poco aquí. Bien, antes de ver esos versículos de Hebreos, vamos a consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Si van a resumir esta historia en pocas palabras, ¿cómo lo van a resumir? Enos levantó su mano. Qué bueno escucharle esta noche. ¿Cómo está Enos? Pastor, buenas noches. Pastor, el punto principal de esta historia pues es la fe de Abraham probada, ¿no? Y en este caso, Pastor,
cuando se dice que la fe de Abraham probada, no es que Dios quería enterarse, ¿no? De lo que Abraham si le amaba o no le amaba. Acá vemos, pues, a Abraham hasta qué punto, pues, él, para que se dé cuenta, la fe, el amor a Dios, hacia el Padre Eterno, ¿no? Para que así se diera cuenta del sacrificio, porque Dios, en su palabra, él dice, uno de sus atributos es, pues, él es omnisciente, él ya sabía el pasado, presente y futuro, ¿no? Sí, En este caso es para que Abraham se diera cuenta hasta qué punto, pues, amaba a Dios. Sí, pastor, más me... sí, y yo creo que más que eso, estoy de acuerdo, sí, Dios es omnisciente, entonces no hizo esta prueba para ver cómo iba a actuar Abraham o no. Dios ya sabía lo que iba a suceder, ya sabía lo que estaba en el corazón de Abraham, pero no solo lo hizo para que Abraham se diera cuenta de sí mismo, lo hizo para fortalecer aún más la fe de Abraham y también creo que para purificar su amor. Am, ¿Qué hubiera sido una tentación para un hombre viejo teniendo un hijo de milagro en su vejez, su único hijo verdadero? La tentación hubiera sido amarle a él más que al Dios que lo dio. Entonces Dios está purificando sus prioridades con esto también. Yo creo que me gusta su título, su resumen. Dios probó a Abraham. Yo voy a agregar lo que usted también dijo, pero para su bien. Dios le probó a Abraham para su bien. Y eso es cierto de nosotros también. Dios prueba nuestra fe no para el bien de Dios, sino para nuestro propio bien. Gracias. Angélica levantó su mano. Otro resumen Buenas de la noches, historia. yo soy Angélica. Buenas noches, Y el bienvenida. resumen de la historia lo veo yo que Dios lo probó a Abraham porque él no creyó en que le iba a dar un hijo primero y después le creyó porque la edad que él tenía ya era muy mayor y le dio ese hijo que él amaba con la mujer que él amaba. Sí, sí, o sea, a veces confiaba muy bien y a veces desconfiaba Abraham, pero aquí vemos que Dios fortaleció Eso es lo que su veo yo en la fe. historia, que desconfiaba. Ujú. Sí, entonces aquí vemos a Dios fortaleciendo su fe para poder pasar esta prueba. Gracias. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta entonces. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Sí, Ruth, ¿qué pecado tenemos que confesar a base de esta historia? Para mí, Abraham me deja a mí como un gran ejemplo. ¿En qué sentido? Que yo veo que él tuvo, su fe fue probada, pero aprobada también, porque llegó a poner a su hijo ahí, a concretar el hecho y a alzar hasta su mano. Dios tuvo que frenarlo para que no hiciera el acto. Entonces, para mí, esa prueba que él vivió fue probada ante Dios, aprobada. Entonces, para mí, es como que muchas veces a nosotros como sus hijos, Dios nos prueba, ¿cierto? Para ver cuánto le amamos, la fidelidad. Y muchas veces yo a lo mejor apruebo, como otras veces desapruebo. Ok. Esa sería como mi reflexión. Sí, sí, podemos pensar en pruebas que hemos pasado que en vez de confiar en Dios, de actuar conforme, hemos dudado y en vez de obedecer, hemos pecado tal vez como resultado, ¿sí? Bien, Juan Manuel, ¿qué pecado podemos identificar en esta historia? Pues un apego, el pecado que veo en esta historia, pues puede ser un apego a las cosas que no me dejan luego seguir a Dios, seguir a Cristo, ese pecado en mi vida y no Dios. Hoy veía el pecado.
Perdón, estaba muy entrecortado, Juan Manuel. No podía escuchar bien su respuesta, por eso apagué su video. A veces se puede oír mejor cuando está apagado. ¿Me puede repetir? Ok, veo aquí el pecado, un pecado de apego emocional, puede ser, que yo pudiera tener a veces para seguir a Dios. Ok. Hay cosas luego más importantes en la vida que Dios, ¿no? Dios es lo primero, pero pues luego a veces la familia, el trabajo, los amigos, muchas cosas, no como Abraham. Abraham confiaba y entregó a su hijo, pero bueno, Dios no lo permitió, pero a veces uno no entrega las cosas, ¿no? Y pues puede ser un Sí. pecado de no confiar en Dios. Sí, o más bien de no amar a Dios sobre todas las cosas. Y demostró Abraham que él amaba a Dios más que a su único hijo en este caso. Y tal vez nosotros a veces caemos en el error opuesto de amar a nuestros hijos o a algún otro ser querido o alguna cosa más que a Dios, o a nosotros mismos más que a Dios. Sí, tenemos que confesar eso también. Muy bien, Elizabeth levantó su mano. ¿Qué pecado tenemos que confesar a base de esta historia? Maestro, yo entiendo que en ocasiones he sido rebelde porque Dios ha prometido y ha dado cosas y ha dicho que va a hacer cosas en mí y yo me he detenido por eso mismo, por no renunciar o por no dejar algunas cosas. Yo creo que la rebeldía de no creer a Dios realmente como Él espera que yo crea en lo que Él ya ha prometido para mí. Eso es Sí, para mí. no igual una falta de confianza en las promesas de Dios. Bien, también Brenda levantó su mano y luego vamos a pasar a la siguiente pregunta. Las otras manos levantadas preparen respuesta para la siguiente. Tendrán la primera palabra. Brenda. Sí, el pecado que yo confieso es que muchas veces nuestra confianza en Dios decae, porque cuando vemos sus promesas, sus bendiciones, pues qué bonito, ¿verdad? Pero cuando no nos va tan bien, dudamos de su bondad. Ok, sí, entonces cuando lo que Dios promete va en contra de nuestra experiencia o nuestra razón, entonces en vez de confiar como Abraham, nosotros no confiamos, dudamos, nos preocupamos, tenemos miedo. Excelente, sí, yo confieso ese mismo pecado en mi vida también. Bueno, ahora la pregunta más importante de la noche. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde vemos el amor de Dios para con nosotros en esta historia? Y prometí que de los que tenían levantadas sus manos antes tendrían la primera palabra. Así que voy a cumplir mi promesa. Primero Magali, luego Homero, luego Enos. Magali, por favor. Sí, en el 16 al 18 me llamó la atención donde dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Si somos obedientes, pues tenemos nuestra recompensa. Bueno, pero el amor de Dios, gracias a Dios, no depende de nuestra obediencia, porque Dios no dejó de amar a Abraham cuando él mintió, cuando él no confió. Entonces, el amor de Dios no depende de nuestra obediencia, pero sí ahí en esas palabras vemos la gracia de Dios hacia Abraham. Él prometió otra vez en palabras más fuertes aún, yo juro por mí mismo. Nosotros juramos por Dios porque es el ser más alto en el universo. Dios no tiene ser más supremo que Él. Él jura por sí mismo para asegurar a Abraham que iba a cumplir su promesa. Y ahí vemos su amor para nosotros también. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Saben a quién se refiere con tu simiente? Jesucristo. ¿Y quiénes son los benditos
los bienaventurados de todas las naciones por medio de Jesucristo. Nosotros, por medio de la fe, recibimos perdón y salvación eterna por medio de ese descendiente de Abraham, el Salvador prometido. Homero había levantado su mano. ¿Ve el amor de Dios en esta historia para con nosotros, Homero? Donde veo yo el amor de Dios es donde Dios provee el cordero. Aunque nosotros somos desobedientes, siempre Dios nos va a demostrar su amor, como el amor de su Hijo. Ok, sí, yo veo a Cristo ahí también, ¿no? O sea, tenemos a Isaac en el altar, pero él no es sacrificado al final. Alguien tomó su lugar en el sacrificio. Un carnero fue sacrificado en vez de él. Y pensamos en lo que hizo Cristo en la cruz. Yo merezco estar recibiendo el castigo de Dios por mis pecados allí, pero por el amor a mí, Jesús tomó mi lugar en ese altar de la cruz. Jesús fue el sacrificio. Él recibió mi castigo para que yo fuera perdonado y salvo de ese castigo para siempre. Entonces, sí, vemos una pista de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en el futuro ahí en ese detalle. Muy bien, Enos levantó su mano también. Sí, pastor, acá usted ya lo dijo, pero también permítame repetirlo. En sí, está en el versículo 18, ¿no? Como donde dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Acá cuando trata o acá refiere simientes, se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo, ¿no? Pues la bendición. Y la bendición, si nosotros hablamos de la bendición, no es tanto algo material. Sí puede ser material, ¿no? Pero aquí la bendición, es la vida eterna. Porque Cristo Jesús, justamente, Dios estaba prometiendo a Abraham que no solamente iban a ser salvos la descendencia, ¿no?, de Abraham, también los gentiles, aunque acá no menciona para los gentiles, pastor, ¿no? Sí, Menciona sí, todas pastor. las naciones. Entonces estamos los gentiles incluidos ahí. Sí, buen comentario. Muy clara explicación. Muchas gracias. Un aporte más aquí. Dolores levantó su mano. Dolores. Aquí donde dice en el versículo 11, donde dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tus manos sobre el muchacho, ni le haga nada, porque yo conozco que teme a Dios. Aquí yo veo también la misericordia del Señor, que no permitió que muriera su hijo, que Dios no le permitió eso, sino que le dijo que no levantara sus manos contra su hijo. Y ahí tuvo la misericordia de Dios, igual que Dios tuvo misericordia con nosotros, por medio de Jesucristo. Excelente, excelente. Gracias por su aporte. Tenemos algunos buenos aportes en el chat también. Sí, Ruth comentó sobre lo mismo que dije yo, que tenemos una figura o prefigura de Cristo, el reemplazar al hijo de Abraham por un carnero. Así Cristo murió por nosotros. Y aunque no está citado esta historia en otros lugares de la Biblia como una referencia a Jesús, también es interesante notar que tenemos un Padre terrenal que en amor está dispuesto a sacrificar a su único hijo. Y no lo hace al final de cuentas, pero no podemos hacer otra cosa que pensar en nuestro Padre celestial, quien sí realmente sacrificó a su único hijo. Al fin y al cabo lo hizo porque nos ama y sí, así ganó nuestra salvación y nuestro perdón. Entonces tenemos que pensar en eso también al leer esta historia. Lo interesante es probablemente sucedió en el mismo monte esta historia que la muerte de Cristo. Moria era una tierra, había otros montes también, pero la tradición judía es que el templo fue construido en el mismo monte donde Abraham sacrificó a Isaac.
Y un poco afuera de la ciudad, no tan lejos de ese templo, fue crucificado Jesús 2000 años después. Muy bien, vamos a continuar entonces y tal vez para esta parte te pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Vamos a volver a Hebreos capítulo 11 y vamos a formar nuestra petición a base de estos versículos. Debemos recordar que algunos comentaron que Dios recompensó la fe de Abraham. Sí es cierto, pero aún recompensas de parte de Dios son inmerecidos. No los merecemos. Porque en Hebreos capítulo 12, después de contarnos sobre la fe de Abraham, dice que Jesús es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Es decir, ¿quién me dio la fe? Dios. ¿Quién me fortaleció la fe? Dios. ¿Yo puedo jactarme de creer tanto en Cristo? De ninguna forma. No merezco eso. Es un don de Dios. Igual para Abraham. Entonces, vemos su gracia en estas palabras también. ¿Alguien podría leer Hebreos 11, 17 al 19? Angélica levantó su mano. Por favor. ¿Puede activar el micrófono, Angélica, y ayudarnos con la lectura? Ahí está, gracias. Del 17 al 19. Sí. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu Perdón, descendencia como las estrellas. Angélica, Sí. perdón, son las palabras que están en la pantalla de Hebreos capítulo 11, versículos Yo la estoy 17 al leyendo 19. de mi Biblia, ahí se la leo. Amén, amén, pastor, yo lo tengo. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tenía poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos, lo volvió a recibir. Excelente, muchísimas gracias. Aquí tenemos entonces una interesante explicación de lo que sucedía en el corazón de Abraham en esta historia. Inspirado por el Espíritu Santo, el autor de los Hebreos dice que él tenía esa promesa que por medio de Isaac te vendrá descendencia. ¿Cómo iba a suceder eso si él mata a su hijo Isaac? Pues nos explica, es que Abraham sabía y confiaba, podemos decir que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Así que sacrificó a Isaac confiando, si yo le mato y le quemo aquí, Dios lo tendrá que resucitar de las cenizas, porque Dios ha hecho una promesa y Dios es fiel a sus promesas. Una preguntita, pastor. Tal vez la petición que, Angélica, vamos a tomar su pregunta enseguida, gracias. Tal vez la petición que nosotros podemos hacer a base de esta historia, entonces, si Dios es el autor y el perfeccionador de nuestra fe, pedir que Dios nos obre una fe tal y cual como tuvo Abraham. Que nos fortalezca la fe para confiar en todas sus promesas, hasta su promesa de poder levantar a los muertos, porque eso pues también lo va a suceder con nosotros en el último día. Muy bien, gracias. Ahora sí, Angélica tuvo una pregunta. Adelante, Angélica. Perdón, Angélica, ¿puede activar su micrófono?
Estoy atento para escuchar su pregunta, pero no le puedo oír. Ahí está. Ahora sí. Le digo que le hizo la misma promesa que a Jesús, que él lo iba a levantar al tercer día. Eso es lo que veo yo, como a Jesús, que lo hizo vivir al tercer día, resucitó entre los muertos. Bueno, no tenemos registrada ninguna promesa de Abraham de levantar a Isaac de los muertos, pero si Dios prometió enviar el Salvador de Isaac y luego Dios mandó matar a Isaac, el autor a los Hebreos dice, Abraham creyó que Dios iba a tener que hacerlo para poder cumplir su promesa. O sea, si yo le mato, Dios tiene que hacerlo revivir porque no hay otra forma que Dios pueda cumplir su promesa en Isaac. Sí. Entonces, sí, vemos que también Jesús prometió que él iba a resucitar en el tercer día y cumplió fielmente esa promesa también. Y por eso podemos estar confiados que nos va a resucitar a nosotros también, que es una excelente promesa. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Alguna otra pregunta sobre la historia antes de ir al contar y el proyecto final? Si no hay más preguntas, pasemos a la última parte de la clase. Entonces, bueno, ustedes saben que en el método 4C tenemos 4 pasos. Captar, donde usamos una introducción para captar la atención de los oyentes. Puede ser algo que les interesa, una pregunta, una anécdota, hasta un dibujo o una imagen. Y luego conectamos eso con la historia que vamos a estudiar y después del captar contamos esa historia. Pero ¿cómo lo contamos? ¿Y cómo lo podrían contar si están compartiendo la historia con otras personas con el método 4C? Hay 2 métodos principales de contar la historia. Uno sería leer la historia de la Biblia. Y eso, el maestro podría leerlo, o como hacemos nosotros en la clase, a veces tomamos voluntarios para compartir la lectura. Otra forma de contar la historia podría ser contarla en sus propias palabras. O sea, memorizar la historia, los detalles y luego utilizar las propias palabras de uno para relatar la historia a otras personas. Hay otros métodos también. A veces se enseña la historia y luego lo cuentan con dramatizarlo entre grupo, o hay ciertos videos que se pueden encontrar que cuentan historias bíblicas fielmente. Pero estas son las principales que se pueden utilizar. Ahora, hay ventajas y desventajas a cada uno de estos 2 métodos. Sobre leer la historia directamente de la Biblia. Una ventaja de esto es que es más fácil ser fiel al texto. Si uno lo lee directamente de la Biblia, hay menos posibilidad de cambiar, quitar o agregar algo por accidente. Más fácil mantenerse fiel uno al texto bíblico, que es muy importante. También se muestra la autoridad de la palabra. Si yo cuento en mis propias palabras una historia de la Biblia, tal vez un oyente podría llegar a pensar, él está cambiando los detalles. O podría llegar a pensar, él está contando su propia versión de esa historia. Pero si lo leemos de la palabra de Dios misma, es claro que esta no es mi idea o mi versión. Esto es lo que está escrito y ha sido escrito desde hace siglos. También es fácil seguir el texto, especialmente si los participantes tienen una Biblia frente a ellos.
Ellos, mientras escuchan la lectura, pueden ir leyendo. Y siempre cuando involucramos dos sentidos o más en la lectura, eso ayuda con la retención, la memoria. Y el público puede participar en la lectura. Pueden ir compartiendo la lectura entre varios o ir versículo por versículo con los participantes. Algunas de las desventajas que tiene es que puede ser menos interactivo que contar en tus propias palabras. Si cuentas en tus propias palabras, puedes hacer más gestos, puedes mirar a los ojos de la gente, entonces puede ser más interactivo. También el vocabulario bíblico a veces puede ser difícil. Y si uno cuenta en sus propias palabras, puede dar pequeñas explicaciones o sustituir palabras difíciles de entender con palabras más fáciles de entender que significan lo mismo. Tenemos ejemplo de eso en la lectura de hoy, ¿verdad? Holocausto. Tal vez si estamos enseñando esta historia a niños de 10 años, no van a saber lo que es un holocausto. Tal vez si enseñamos a adultos que no conocen nada de la Biblia, van a escuchar esa palabra y pensar en lo que Hitler hizo en Alemania en los años 40, bajo el régimen nazi, ¿no? El holocausto de los judíos. No es una palabra muy conocida. Así que sustituir eso con nuestras propias palabras, un sacrificio quemado por completo. Eso sí se entiende bastante bien, ¿no? Entonces hay una ventaja en contar en sus propias palabras en ese sentido, o sustituir tus propias palabras en ciertas ocasiones. Puede resultar largo la lectura también. Ustedes para la lección pasada, el diluvio, estudiaban 3 capítulos. Esa historia dura 3 capítulos, capítulo 6 al capítulo 9. Leer toda esa historia en un grupo, tardarían que 40, 50 minutos. Tal vez perderían interés o atención los que están leyendo. Ahí contar en tus propias palabras puede ser útil porque podría resumir la historia en tus propias palabras. Eso no sería quitar de la palabra de Dios, pero sí sería enfocarse en los detalles más importantes para que en poco tiempo reciban la enseñanza esencial. También se manejan muchas diferentes versiones. Así que con leer de la Biblia, una posible desventaja es que cada uno tenga una versión diferente. Y ahí se confunden un poco con lo que está escrito. Por el otro lado, el contar en tus propias palabras tiene ventajas y desventajas. Y son buenos para considerarse antes de utilizar un método o el otro. Una posible ventaja de contar en tus propias palabras es adaptar el lenguaje al público. Usar palabras, en vez de palabras difíciles de entender, palabras más fáciles de entender. También es más interactivo en el sentido de que puedes hacer contacto visual, puedes usar más gestos. También puede usarse con quienes no leen. Eso es un poco difícil, ¿verdad? No vas a pedir que voluntarios lean si nadie en la habitación puede leer. Entonces sería más fácil contarles en tus propias palabras o leer del texto bíblico tú. Y otra ventaja es puedes compartir la historia en tus propias palabras sin Biblia en mano. Eso es útil para el evangelismo, ¿no? Si estás en un colectivo y empiezas a hablar con el que está a tu lado y hablas de la iglesia y él dice, no creo en Dios, y tú dices, no, pues debes conocerle porque es un Dios de puro amor. Y ya podrías contar una historia bíblica sin sacar tu Biblia en el colectivo, tal vez ni lo tengas. Pero ahí puedes contar de tu memoria una historia bíblica que podría evangelizar a esa persona.
Así que contar en tus propias palabras tiene esa ventaja, es muy portátil. Pero tiene sus desventajas también. Requiere preparación para ser fiel al texto. Si uno no se prepara bien, corre el riesgo de, sin querer hacerlo, cambiar el significado o dar sus propias interpretaciones que no son muy correctas. Entonces es más fácil cometer errores así. Por eso uno tiene que prepararse muy bien si lo va a contar en sus propias palabras. Y hay varios métodos de hacer eso. Uno para memorizar una historia y replicarlo fielmente es leerlo muchas veces y luego tratar de escribirlo y comparar lo que has escrito con el texto, ver, se le olvidó eso, eso estaba un poco mal, y luego borrar, volver a tratar de escribirlo y repetir eso varias veces hasta que puedas de memoria contar los datos de la historia con fidelidad. Bueno, yo creo que estos dos últimos también ya mencioné. Corre un riesgo de olvidar detalles o de añadir interpretaciones o explicaciones largas. Recuerden, esto es el contar. Estamos contando la historia nomás. Si uno lo hace en sus propias palabras, puede caer en tratar de explicar todo. Mientras, eso se hace en el considerar y el consolidar. Ahí está la explicación de la historia en los siguientes dos pasos. Entonces, no corremos ese riesgo si lo leemos del texto bíblico. Ok, ahora sí han escuchado un poco sobre ventajas y desventajas de estos dos métodos. Se lo explico solamente porque en el proyecto final y en su usar del método 4C de aquí adelante, van a tener que considerar su audiencia y cuál de estos dos métodos serían mejores para ellos. En el proyecto final mismo, estas dos preguntas vienen en el captar esa sección. Piense en su público. ¿A quién podrías compartir esta historia en el futuro? Escribe brevemente a tu público. Recuerden, para el proyecto ustedes no van a enseñar Génesis 37. Si quieren, bien pueden. Pero el proyecto es un plan de enseñanza. Tienen que pensar en cómo vas a enseñar esta historia con el método 4C. Y van a escribir su plan. Ese es el proyecto final. Entonces, tienen que pensar con quién podría compartir esto. Y aquí, para contestar esta pregunta del proyecto final, podrían colocar nombres y también una breve explicación de quién es. O sea, Miguel, mi hijo de 6 años. Fulano Juan, mi vecino, tiene 50, es carpintero. En la segunda pregunta, van a profundizar su descripción. ¿Qué tanto conocen la Biblia? ¿Qué intereses o necesidades podrían tener? Escriba una breve descripción de su público. Van a pensar en eso para saber cómo captar su atención, pero también qué método de contar van a utilizar para el contar de su enseñanza. En la sección de contar de su proyecto final tienen esto: de qué manera contará la historia. Escriba aquí la forma en que planea contar la historia. Y eso no tiene que ser complicado. Si lo vas a leer de la Biblia, puedes poner, voy a leerla de la Biblia. Ahí está la respuesta. Si lo vas a contar en tus propias palabras, podrías agregar un poco más. ¿Cómo te vas a preparar también para poder compartirla con fidelidad? El segundo aquí, recuerde a su público, explique por qué eligió esta forma de presentar la historia. Ahora tienes que justificar. Por ejemplo, si dijiste, voy a contarla en mis propias palabras, ¿por qué? ¿Qué necesidad de tu audiencia hace que eso sea el mejor método para compartirlo con ellos? Tal vez son niños y algunas de las palabras de la historia son demasiadas difíciles y tú quieres contarla en tus propias palabras para simplificar un poco para que entiendan.
que entienda. Bien, hasta allí entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre el contar? O también podemos abrirlo para sus proyectos finales en general. Ruth levantó su mano. Ruth, ¿cuál es su pregunta? Mire, yo en una de las clases que hice, también tuve que ocupar el método de las 4C. Gracias a Dios me fue bien, pero me pusieron ahí a mí como un consejo de que el contar que yo había hecho era sido como muy corto. Bueno, yo esa vez me dieron a elegir 2 capítulos y yo elegí cuando le llevaron al paralítico al Señor Jesús y lo metieron por el techo. Ese capítulo no es muy largo, pero a la hora de contarlo uno con las palabras, se resume bastante. Ok. Sí, sí. Entonces, Ese es otro no sé qué piensa riesgo. usted. Ujú. De si uno cuenta en sus propias palabras, podría resumir demasiado, no incluir detalles que están en el texto bíblico que se deben incluir. Así que sí, si lo van a hacer así, prepárense bien, practiquen el compartir hasta que lo puedan hacer sin agregar mucha explicación ni quitar los detalles, en palabras fieles al sentido del texto bíblico. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Veo algunos en el chat que puedo leer mientras ustedes formulen sus preguntas sobre el contar o sobre el proyecto. Veo un comentario de Nidia para captar, preguntaría qué hubiéramos hecho en su lugar. Ella está pensando en la historia de Abraham. Am, si alguien te pidiera a matar a su propio hijo, ¿lo harías? Y aun si era para algún bien, para salvar a otros, probablemente no. Es un buen captar para esa historia, un poco difícil, pero sí es bueno. Bueno, estamos hablando del contar. Angélica puso, hay que leer la Biblia y después la explica. En el método 4C realmente no tiene que explicar uno. Porque la explicación viene por sí sola en las preguntas de considerar y consolidar. Ahí sí, están explicando el texto y aplicando el texto a los oyentes. Pero gracias por el comentario. Luis dice, se perdió la señal. ¿Me pueden escuchar? Luis, ¿me escucha? Alguien envíame una señal de humo para saber que no estoy hablando a un vacío aquí. Se escucha bien, se escucha bien. Okay. Todos se habían dormido. Qué bueno que los desperté. Gracias, Luis, por la pregunta para despertarlos. Luis, Dolores levantó su mano. ¿Tiene pregunta, Dolores? Sí, profesor, la historia que vamos a hacer de contar es precisamente la historia de José del capítulo 37 o uno se va a tomar otra historia para hacer el Sí, proyecto. es el Génesis 37. Eso está indicado en el proyecto mismo. De hecho, se los voy a compartir en la pantalla. A ver. Pues está bien, gracias. Tenía el proyecto. A ver, un momento. Voy a buscar el documento. Aquí.
aquí, en el mismo documento que ustedes van a desarrollar respuestas para las preguntas. Aquí está en la introducción, compartir la historia una guía para preparar y compartir la historia de Génesis 37. También, si alguien no lee las instrucciones, peligroso, pero si alguien no lee las instrucciones, aquí está, lea la historia de Génesis 37 al menos 2 veces. Y luego hay las preguntas de considerar. Y ustedes no tienen que no tienen que escribir un libro para cada uno, solo tienen que dar respuestas completas. Igual que hacemos en la clase, ¿verdad? Para Génesis 22, si fuera esa la historia de su proyecto, ¿quiénes son los personajes? Uno podría contestar ahí, Jehová, Abraham, Isaac, los siervos, el ángel de Jehová. Ahí está. Tienen todos los personajes. No hay que ir en más detalle. No tienen que dar explicaciones largas ahí. Igual para las otras preguntas. Tal vez un poco más explicación en cuál es el problema, porque a veces hay más de un problema y hay que explicar un poco. Y aquí tal vez quieren dar un poco más explicación también, pero de nuevo no tiene que ser muy complicado. En la historia de Génesis 22 identificamos algunos pecados que cuando Dios nos prueba a veces no confiamos en las promesas de Dios, como Abraham hizo. A veces amamos a alguna persona o alguna cosa más que a Dios, de otro pecado. Si comparten eso ya es suficiente. No tienen que entrar en más detalle. Entonces no es muy complicado. Ahí al final planes para captar la atención y para contar la historia. Ahí sí tal vez requiere un poco más de explicación porque ya están explicando cómo van a dar esta enseñanza a otras personas. Están formulando su plan. Y sí me gustaría saber qué están pensando allí. Pero aparte de eso, es igual que hemos aprendido en cada clase de este curso sobre la historia de Génesis 37. Bien, ¿cuáles otras preguntas hay sobre el proyecto final? Davis preguntó algo importante. ¿Cómo hago para presentar el proyecto si no tengo computadora? No hay ningún problema. Si alguien tiene computadora, puede utilizar el documento Word que yo les envié y usar su computadora para llenar el documento con el teclado y enviármelo electrónicamente. Pero si no, está bien. Uno puede escribir las respuestas de las preguntas a mano, solo que sea legible, por favor, su letra, y sacar fotos y enviarme las fotos una vez que termine el proyecto y por WhatsApp, ¿ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre el proyecto? Ok, vamos a concluir entonces con una oración. Les dejo después de la clase la grabación y la tarea para la siguiente clase el miércoles. Y cualquier duda o pregunta me pueden pasar a mi WhatsApp personal. Oremos, oremos. Padre Celestial, aprendimos en la historia de Abraham que tú provees por nosotros, pero una cosa que provees en nuestras vidas son pruebas. Igual que probaste la fe de Abraham con algo muy difícil, a veces pruebas nuestra fe con cosas muy difíciles, pero no lo haces por enojo, no lo haces porque nos odias, lo haces porque nos amas, lo haces para nuestro bien, para fortalecer, para purificar nuestra fe. Y te damos gracias por eso. Te pedimos que nos ayudes en todas nuestras pruebas y dificultades, que envíes tu Espíritu Santo por medio de tus promesas a nuestros corazones para fortalecer nuestra fe en ti, para acercarnos más a ti por medio de esas dificultades, para purificar nuestras prioridades y así mantenernos como tus hijos queridos hasta la vida eterna. Es en el nombre de Cristo que te pedimos todo esto. Amén.
Amén, pastor. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Que tengan muy Amén, buena pastor. noche. Que Dios les bendiga Amén. mucho. Noche, pastor. Dios bendiga.